Hola, feliz día y bienvenidos a este segundo video del curso de la suite de IPM. Hoy vamos a comenzar hablando del Prosper, modelando un pozo productor de gas en flujo natural, pozo vertical. En este caso vamos a hacer dos videos. En el primer video vamos a discutir acerca del software del Prosper y en el segundo video vamos a discutir acerca del modelo del pozo vertical productor de gas en flujo natural. En esta ocasión debemos hacerlo así porque no quiero hacer videos de más de 20 minutos, ¿no? Ok. Aquí tenemos los datos del pozo. Como pueden ver, tenemos una serie de datos PVT. El pozo está recién perforado, por lo tanto no tenemos suficiente información. Conocemos solamente los datos PVT básicos. En este caso se tomó una muestra y la muestra fue enviada al laboratorio, pero todavía no hemos recibido el reporte. Por lo tanto, solamente vamos a echar mano de los datos básicos de PVT. Tenemos los datos de pozo como profundidad vertical total, el pozo es vertical, dónde está el punto medio de las perforaciones, que coincide en este caso con el datum del pozo, que son 5.000 pies, dónde está el cabezal, la punta de la tubería de producción o eductora y el revestidor, donde se aceptó el revestidor. Tenemos aquí datos del gradiente geotérmico estático. Aquí tenemos datos del coeficiente de transferencia de calor, que en este caso vamos a utilizar 3 para gas seco. Ya un poquito más adelante explicaremos qué es esto. Y los datos de yacimiento, datos básicos de yacimiento como presión, temperatura, permeabilidad, espesor, etc. Con estos datos vamos a modelar nuestro pozo. Entonces, lo primero que debemos hacer, estos datos van a estar disponibles en los comentarios del video. Lo primero que debemos hacer es hacerle doble clic al icono de Prosper y entonces el programa se va a iniciar. Como vemos, Prosper es parte de la suite IPM de PETEC. Bien, bueno, aquí está el Prosper. Prosper consta de 6 ventanas, las tenemos aquí. Esta es la primera. Esta ventana se llama Option Summary o sumario de opciones, es la ventana donde vamos a seleccionar el modelo. Después tenemos la ventana de PVT, que es donde vamos a ingresar los datos PVT que tengamos disponibles, los datos termodinámicos del fluido del pozo. La ventana de IPR Data o datos IPR es la ventana donde vamos a crear nuestra curva IPR. Una vez que la creemos, después vamos a discutir mejor, con un poquito más de profundidad, en qué consiste esto. Equipment Data o datos del equipo, es decir, aquí vamos a ingresar los datos del pozo. Y esta es la ventana de análisis sumario, donde vamos a realizar nuestros cálculos. La sexta ventana es solamente una ventana informativa acerca de la versión del modelo, del software, etcétera, etcétera. Entonces, en esta primera ventana de Option Summary es donde vamos a escoger el modelo. Como vemos, podemos tener distintos tipos de fluidos, distintos métodos para crear modelos. Si tenemos solamente un separador o 2 etapas de separación, si tenemos emulsiones, hidratos, qué tipo de flujo, si el pozo fluye por tubería, por anular o por ambos, si el pozo es productor o inyector, si tiene algún tipo de mecanismo artificial, ¿sí? Qué tipo de cálculo vamos a realizar, el modelo que vamos a realizar, si mostramos o no los datos cuando se estén calculando, si el pozo está completado hoyo desnudo o hoyo abierto, si tenemos o no algún mecanismo de producción de control de producción de arena, si tenemos un solo yacimiento o estamos hablando de un pozo multilateral, si el gas se conifica o no se conifica, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos información acerca del usuario, ¿sí? O sea, información que el usuario ingresa, como por ejemplo el nombre del pozo, la compañía, el campo, quién hace el análisis. Y aquí podemos ingresar una serie de comentarios, como por ejemplo en este caso sería primer modelo de nuestro pozo. El pozo está recién perforado. En nuestro caso dijimos que íbamos a producir gas natural. Entonces nuestro modelo, nuestro fluido debe ser dry and wet gas, ¿sí? Este sería para petróleo y agua, esto sería para condensado. Entonces,
Cuando seleccionamos gas, vemos que los métodos artificiales desaparecen, igual desaparecen otra serie de posibilidades que teníamos aquí, ¿sí? Y vamos a utilizar un método de petróleo negro. Entonces esto es más que suficiente para comenzar nuestro modelo. Presionamos Done y en las otras ventanas comienza a aparecer información que se requiere. Entonces vamos a comenzar ingresando los datos PVT. Como vimos en los datos del pozo, ¿sí? Aquí están. Teníamos la gravedad del gas, la presión del separador, la relación gas condensado, la gravedad PI del condensado, la salinidad del agua, y el pozo no presenta ninguna impureza. O sea, el gas no tiene ni CO2, ni nitrógeno, ni H2S. Entonces vamos a proceder a ingresar esos datos. Para ingresar estos datos podemos decirle al software PVT Input Data y nos va a llevar a esta ventana, o más intuitivamente podemos darle doble clic a la ventana de PVT y nos lleva a la misma ventana. Entonces aquí vamos a agregar los datos del gas, 0.65 de gravedad, la presión del separador era de 250 libras, el condensate to gas ratio o la relación condensado a gas es de 5, es un gas bastante seco, como podemos ver. La gravedad PI del condensado era 50, la salinidad del agua es 1000, perdón, no tenemos producción de agua, la salinidad del gas es 1000, ahora sí, y no tenemos ninguna impureza. Como no tenemos ningún otro dato PVT, esto es todo lo que podemos hacer por ahora en esta ventana. Así que presionamos Done. Una vez que hemos presionado Done, ya tenemos los datos PVT en nuestra ventana. ¿Ok? Entonces ahora vendríamos a ingresar los datos del pozo, datos del equipo. Eso podemos hacer System, Equipment, Tubing, etcétera, aquí. Y nos aparece esta ventana que es un menú. O podemos, de nuevo, y es como yo lo voy a hacer después de este video, darle doble clic a la ventana. Entonces, tenemos esta ventana, como dijimos, y aquí podemos ingresar el sorbing. Entonces, en esta ventanita blanca yo hago clic y me aparece la ventana donde debo ingresar el sorbing. Nuestro pozo es un pozo vertical que tiene una profundidad total de 5100 pies. Entonces es muy fácil ingresar un pozo vertical. Aquí tenemos, en esta columna ingresamos la MD o Measure Depth, o profundidad medida, y aquí la profundidad vertical verdadera o TVD. Entonces, para la superficie, ambos puntos coinciden. Dijimos que nuestro pozo estaba perforado hasta los 5100 pies. Bueno, colocamos 5100 en cada caso, ¿sí? Las profundidades aquí verticales son en pie, ¿no? Eso se puede cambiar en el menú aquí en unidades. Sin embargo, por defecto las unidades son en pie. Aquí en este botoncito que dice plot, podemos hacer un plot de nuestro pozo. En este caso es esta línea amarilla que está aquí. Nuestro pozo es vertical y va de 0 a 5100. No tenemos ningún desplazamiento, no tenemos ningún ángulo, el pozo es vertical. ¿Ok? Presionamos Done y ya hemos ingresado el sorbit. Si usted tiene un sorbit de muchísimos puntos, que eso a veces está disponible en los datos del pozo, usted puede importar el sorbit utilizando este botón que está aquí de importar, y el software tiene, digamos, un algoritmo que agarra todos esos puntos, consigue los más importante, por ejemplo, los puntos, la sección vertical, consigue el KOP o Kick-Off Point, que es donde el pozo se desvía, y después hace cálculos para tratar de seguir lo más posible, o sea, lo más ajustado a la realidad posible, el sorbit del pozo. Usted puede comparar los ambos, después exportando el sorbit que queda en Prosper con el sorbit real en Excel. Y de esa manera usted podría estar en capacidad de comparar los ambos, ¿sí? Y ver o sea, gráficamente, y ver si de verdad el software hizo un buen trabajo o si debe corregirlo. En este caso no vamos a modelar ningún equipo de superficie, no tenemos equipo de superficie que modelar hoy.
Aquí están los equipos de subsuelo, downhole equipment. Ok, clic de nuevo en la ventana blanca. Y aquí tenemos el primero, es el árbol de Navidad o Christmas Tree. Nosotros lo llamamos también cabezal. Y él está a 0. Él está en superficie. Después de eso, vamos a modelar nuestro tubing, o tubería de producción, o tubería aductora, como se le conoce en varios sitios. Entonces, el tubing, aquí vimos que estaba asentado a 4.800 pies MD. Entonces, aquí le ponemos, por ejemplo, eductor o productor, tubería de producción, está asentado a 4.800 pies. Tiene un ID o diámetro interno de 2441 y su rugosidad, según la hoja Excel, es 0.018. ¿Sí? 0.0018. Este multiplicador de tasa, lo que es un artificio matemático que el software tiene para multiplicar tasas por, digamos, si yo pongo aquí 2, se supone que la tubería aceptaría el doble de tasa. Si le pongo 3, aceptaría el triple. Con 0.5 aceptaría la mitad. Nosotros siempre lo vamos a dejar en 1 porque vamos a trabajar con las tasas reales, ¿no? El segundo equipo que el segundo equipo que está en el subsuelo, el árbol de Navidad en la superficie, y ese va a ser nuestro nodo más alto, el Christmas Tree. El segundo en el fondo va a ser el casing, o también lo llamamos revestidor. Estos son simplemente etiquetas, no nos hagamos mucha cabeza con las etiquetas, eso es para nosotros identificarlo más fácilmente. Aquí dice que está asentado a 5100, correcto. Sin embargo, nuestro datum es a 5000 pies, entonces no importa lo que nosotros hayamos puesto allá en el Sorby, aquí la profundidad, o sea, la profundidad mayor, es decir, lo más profundo que pongamos, es lo que el software va a poner como datum. Si yo pongo aquí 5100, estoy rodando el datum 100 pies hacia abajo. Lo que quiere decir que cualquier presión que yo coloque está 100 pies hacia abajo errada. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado con esto. Siempre corte la completación en el datum. No importa lo que tenga por debajo del datum, siempre vamos a cortar la completación en el datum. Es decir, nosotros vamos a sentar el casing aquí a 5000, a pesar de que en el Excel, dice que está sentado a 5100 pies. ¿Por qué? Porque 5000 es el datum. A esta profundidad, que es la máxima, es la profundidad a la que vamos a referir nosotros todos los datos de presión, de temperatura, etcétera, etcétera. Ok, su diámetro interno es de 6.1. Su rugosidad es 0.0018 y de nuevo la tasa es 1. Aquí muy rápidamente les voy a mostrar. Nosotros pudimos haber hecho clic aquí en equipo, equipment, la U, el último botón a la derecha, y teníamos una base de datos de tubing y de casing. Vamos a suponer que no conocemos los datos de nuestro tubing, si no conocemos el diámetro interno, pero sí conocemos datos como, por ejemplo, el fabricante o el modelo, ¿sí? O el diámetro externo, ¿sí? Y conocemos el espesor de la pared y cosas así. Entonces nosotros aquí en esta base de datos podemos buscar nuestro tubing de acuerdo con el fabricante. Supongamos que es este. Yo lo selecciono, le digo copy. Cuando le digo copy y después done, él se va a venir y me va a mostrar esta ventana con la tubería que yo seleccioné. Entonces después yo selecciono aquí copy ID en OD to selected record. Si yo le digo done, él va a sustituir la tubería eductora que yo tengo allá. Yo no quiero que eso pase, yo lo voy a cancelar, pero esa es la manera en que tenemos de encontrar tuberías que no conozcamos mayor dato. Aquí ya entonces tenemos, de una vez hemos terminado con la completación de nuestro pozo. Entonces ya tenemos el Sorby y la completación. Le damos Done. Y lo que sigue es el gradiente geotérmico. Este gradiente geotérmico también tenemos información, porque en el pozo que perforamos corrimos unos registros, ¿sí?
Y tenemos que para 0 en superficie hacen 60 Fahrenheit y en el yacimiento hacen 180 Fahrenheit. Entonces, bueno, para 0 en MD hacen 60 Fahrenheit y para el datum hacen 180 grados Fahrenheit. Y aquí tenemos lo que se llama Overall Heat Transfer Coefficient o también conocido como coeficiente de transferencia de calor. Este es un indicador del flujo de calor en las tuberías, ¿sí? En las tuberías, en los anulares, si tenemos aislamiento también en los aislamientos, o sea, cómo transfieren las tuberías calor al entorno del pozo, o sea, a la formación que rodea el pozo. Eso depende del fluido que esté pasando, ¿sí? Para gas seco, nosotros vamos a decir, para gas natural, vamos a decir que es un valor que está entre 1 y 3. Nosotros vamos de preferencia a utilizar el 3. Después eso lo vamos a mejorar cuando tengamos una prueba de producción. Por eso estoy colocando aquí 3. Para condensado vamos a utilizar entre 5 y 7, de preferencia 5. Y para petróleo entre 8 y 9, de preferencia 8. Esto está medido en BTU por hora, por pie cuadrado, por grado Fahrenheit. De esta manera ingresamos el sorbit y presionamos Done. Correcto. Aquí después tenemos las capacidades caloríficas promedio. Esto lo vamos a dejar por defecto como está, ¿sí? Le damos Done. Al darle Done aquí, fíjense que todo esto cambia y ahora tengo esto indicándome que ya ingresé los datos. Si me regreso a esta pantalla y le digo aquí en Summary, me aparece el sumario de las tuberías que coloqué, y si le digo Draw Downhole, aquí dibuja el fondo del hoyo o dibuja la completación, me aparece aquí la completación y aquí vemos que el flujo del gas va a ser de 5000 a 4800 a través del casing o del revestidor, de 4800 hasta la superficie a través de la tubería de producción. Esto es necesario hacerlo para poder hacer el análisis nodal. ¿Ok? Entonces ya tenemos listo eso, ya estamos listos por aquí, solamente nos falta ingresar los datos para la curva IPR. Entonces, ¿qué debemos hacer para ingresar una curva IPR? Bueno, fácil. Primero, podemos utilizar System Inflow Performance y nos va a aparecer esta pantalla, ¿sí? O podemos decirle, o podemos darle doble clic a la pantalla. Si damos doble clic, aquí vamos a tener distintos modelos. Estos son todos los modelos de yacimiento que podemos utilizar, los modelos de daño. Y si tenemos desviación o daño de penetración parcial, ¿correcto? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar, cada modelo va a depender de lo que nosotros querramos hacer, digamos, de los resultados que querramos obtener y de lo que estemos persiguiendo con nuestro modelo. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar el modelo de Petroleum Expert. El modelo de Petroleum Expert requiere estos datos: presión de yacimiento, temperatura de yacimiento, la relación gas-agua, la relación gas condensado y si el modelo tiene compactación o no. Entonces nosotros estos datos los tenemos, ¿sí? Si nos venimos acá, vemos que la presión de yacimiento es de 2500 libras. Habíamos dicho que la temperatura del yacimiento era 180 grados. Si lo recuerdan, no tenemos producción de agua, el gas condensado es 5. Aquí podemos hacer clic en, bueno, y en este caso aquí nos está pidiendo un modelo para el daño. En nuestro caso nosotros, bueno, hicimos una prueba de presión, ¿sí? Una prueba, un well testing, una prueba de pozo, y la analizamos la derivada de la curva de la curva de presiones y obtuvimos un valor de daño. Entonces por eso podemos decirle aquí Enter Scheme by Hand. Quiere decir que metamos el daño a mano. Si no tenemos una prueba de presión, si no tuviésemos un valor de daño, que en este caso sí lo tenemos, aquí lo tenemos, nuestro daño mecánico va a ser 5, ¿sí? Este daño mecánico que está aquí. Si no lo tuviésemos, tendríamos nosotros que utilizar alguno de estos otros modelos, pero lo tenemos. Entonces aquí le damos clic a validar y como vemos, esta ventana, este botoncito se puso en verde, lo que quiere decir que ya tenemos todos estos datos ingresados.
Entonces ahora vamos a presionar Input Data para ingresar los datos que el modelo requiere. El modelo requiere la permeabilidad de yacimiento. La permeabilidad de yacimiento es de 25 milidarcy. El reservoir thickness, que es digamos, el espesor de yacimiento, es de 80 pies. El área de drenaje son 240 acres. El factor de forma de Dietz vamos a utilizar 31.6. Vamos a utilizar 31.6. Y en el próximo video yo les voy a explicar qué es el factor de Dietz para los que no lo conocen. El radio del hoyo, dijimos, el radio del pozo 0.354 pies, 0.354 pies. Si lo tuviésemos en pulgadas, haciendo clic aquí, lo pudiésemos cambiar a pulgadas, o a kilómetros, a millas, lo que ustedes quieran utilizar. El intervalo perforado, o cañoneado, o intervalo punzado, es de 60 pies. El tiempo desde que el pozo ha estado en producción es 0.1 días. El pozo está acabado de perforar, solamente le hicimos una prueba. Y la porosidad del pozo es del yacimiento, perdón, es de 0.2. Estos factores de flujo no Darcy, vamos a dejar que el software los calcule. La permeabilidad que ingresamos es una permeabilidad total. Aquí le damos validar y vemos que todos los datos son válidos y esto se puso en verde, lo que quiere decir que nuestros datos son válidos y ya tenemos todo lo que el modelo necesita. Esto sigue en naranja porque todavía no hemos ingresado el daño. Hacemos clic en esta pestaña y como le dijimos que vamos a meter el daño a mano, le damos 5, validamos y ya tenemos el daño. Entonces, hecho esto, vamos a detener aquí el video. En el próximo video entonces vamos a generar la curva IPR y vamos a determinar, ¿sí? Vamos a hacer el modelo y después que tengamos el modelo hecho, bueno, vamos a determinar vamos a responder una serie de preguntas que nos hace nuestro equipo de producción o que nos hacen nuestro equipo de ingeniería y que nosotros debemos responderle como ingeniero de yacimiento. Así que bien, bueno, muchas gracias por haber visto este video. Los espero que continúen viendo el próximo video donde terminaremos este modelo y responderemos algunas preguntas y bueno, pues nada, que tengan un feliz día.